Encantada de poder compartir esta información con ustedes. Este es un tema que nos apremia muchísimo, porque ahorita vamos a ir viendo poco a poco cómo se va relacionando esta demencia senil que se está haciendo cada vez o presentando cada vez en una edad más temprana y que una forma de esta es el Alzheimer, ¿sí? Y bueno, ¿qué es el Alzheimer, no? Muchas personas decimos, bueno, es que en mi abuelita o en la familia hay una persona con Alzheimer. Y bueno, como que tiene problemas y como que ya no conecta y como que pues ya es otra persona, ya no tiene la personalidad que usaba tener. Y es triste, ¿no? Ver cómo una persona va decayendo y deja de ser ella misma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que en realidad en nuestra masa cerebral, ¿no? Donde tenemos aquí una cantidad de neuronas importantes, aunque ya sabemos que las neuronas las tenemos en diferentes partes del cuerpo, pero en esta parte del cerebro que tenemos una cantidad importante de redes neuronales, va empezando a perder algo que le llama sus funciones cognitivas. ¿Sí? Entonces, estas funciones cognitivas cerebrales van a tener que ver con la atención, con la concentración, con la memoria, ¿sí? Con esta capacidad de razonar que de repente una persona que dices era brillante, de repente ya no empieza a poder tener esa interacción en su mente con su propio cerebro y entonces sus pensamientos empiezan a ser no claros y el pensamiento abstracto y el lenguaje empieza a tener un gran conflicto en cuanto a poderse expresar, ¿sí? Y bueno, ¿qué va pasando, digamos, anatómicamente y fisiológicamente? El cerebro, ¿sí? La masa muscular tiene un tamaño determinado. Conforme va pasando el tiempo, lo que pasa es que empieza a hacerse más pequeñito, digamos, se va encogiendo, ¿sí? Con la enfermedad de Alzheimer. Y empiezan a morir una cantidad importante de neuronas, ¿sí? Si ven en esa laminita, ven que hay como unos algodones, bueno, a mí se me figuran como esos algodones de azúcar, pero de otro color, ¿no? Como cafecitos. Son placas que se van formando en esta masa del cerebro y entonces lo que empieza a hacer es como, aparte de que muere, empieza como a enganchar nuestra neurona y no deja que pase la señal. ¿Sí? Entonces ahorita lo vamos a ir viendo. Esta enfermedad es multifactorial y multisistémico, ¿sí? Entonces vamos viendo que se descubrió por Alois Alzheimer en 1906 y además de principal causa de demencia senil entre el 60 y 70%. Por eso les comento que se considera como demencia senil, como una de las diferentes divisiones que podríamos estar encontrando. Esta enfermedad la más común, aparece entre el 60% y un 70% de los casos de esta demencia, ¿no? O sea que es importante, es un grado, o sea, si vemos los porcentajes, pues sí, es alto, ¿sí? Y cada vez empezamos a encontrar que tenemos más y más de estos casos y se va viendo que cada año va a haber tantos que vamos a llegar a tener una cantidad importantísima de estos casos, ¿sí? Y se habla si no se encuentra una cura. En realidad nosotros, como vemos al paciente de una manera integral, yo no pienso que curamos enfermedades. Yo estoy segura que nosotros damos los elementos al paciente y los ambientes, la materia prima, lo que requiere para reparar, que eso es maravilloso. Ahora, claro, que hay niveles, ¿no? ¿En qué momento de daño estamos? ¿Sí? O sea, ¿en qué momento de daño está mi paciente? ¿Sí? Porque si cada vez estamos viendo que se están detectando y diagnosticando cada segundo, cada 3 segundos se están diagnosticando
diagnosticando un nuevo caso de demencia en el mundo y vamos a llegar a una cantidad impresionante de estos, bueno, ¿qué está pasando ahí? Y es donde, pues no es una enfermedad aislada. Por supuesto que somos un todo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que es multifactorial, bueno, impacta de una manera importante desde el estilo de vida, desde que somos concebidos, desde que la mami cómo se va a nutrir, qué emociones va a tener. Y aquí viene donde se forma esa masa, que es el cerebro, y donde una parte importante, el 60%, es grasa. ¿Y qué tipo de grasa tiene? ¿Sí? Entonces tenemos un tipo de grasa que puede considerarse proinflamatoria y otra antiinflamatoria. Entonces, ¿qué tipo de grasa la mami estuvo comiendo en todo lo que es la gestación? Que ese es el tipo de grasa que tiene el cerebro de su bebé. Entonces, ¿dónde empieza todo? Pues la causa, como siempre, va desde el origen, donde estamos adentro de esa mami y donde qué está pasando. Por eso, para las mujeres embarazadas es tan importante tener una nutrición balanceada y poderle dar omega 3 de manera importante. ¿Para qué? Para que esa masa cerebral esté, eh, pues esté realmente formada por calidad, ¿sí? Por calidad de cerebro, diría yo, ¿no? De estas grasas buenas, ¿ok? Entonces, se estima que más del 40-50% de las personas que lleguen a los 80 años de edad tendrán cierto grado de demencia del Alzheimer. Entonces, volvemos a lo mismo. Para mí, lo importante es la causa, y la causa está en estilo de vida, o sea, no hay forma, ¿sí? Entonces, aunque en la familia o sea, existan este tipo de enfermedad en los abuelos, bisabuelos, etcétera, acuérdense que se activa ¿con qué? Pues se activa con una señalización celular. Por eso, esa señalización celular en general es el estilo de vida, ¿ok? Entonces, dentro de la evolución del Alzheimer, vamos a considerar que tenemos 3 pasos, ¿no? Que es la muy temprana, si empiezan a ver ahí la afectación del cerebro, la cantidad de cerebro afectado, ¿sí? Y en donde esta degeneración de las neuronas de las que hemos estado hablando depende de una sustancia que es la que les comento que se forman como esos algodoncitos, ¿sí? Que se llama esta sustancia amiloide y forma esas placas amiloides. ¿Sale? Entonces se empiezan a formar en un estadio temprano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto se puede empezar a formar desde edad temprana, pero no nos damos cuenta. Y depende del estilo de vida que tengamos y la calidad de materia prima que tenga mi cerebro, es como esto se va a ir desarrollando más otras cosas, ¿no? Es multifactorial, vamos a ir hablando sobre cada uno de estos, ¿sí? Entonces, cuando vemos esta sustancia amiloide que se engancha sobre estos circuitos, ahorita vamos a mandar a ver unas fotos donde están los circuitos neuronales y los va enganchando, los va interceptando y va impidiendo que se conecten. Por supuesto, entonces llega un momento donde cognitivamente de repente pues como que ya no conecto, ¿no? Así de fácil, ¿no? Y aquí en esta enfermedad, en el paso 2, estadio 2, es una enfermedad de Alzheimer leve a moderada, pero ya está ahí. Y de repente podemos empezar a decir, ay, como que me falta la memoria, como que de repente no me acuerdo, como que empiezo a tener cambios de mi personalidad. Y en el grado 3, realmente esta situación acaba ¿con qué? Con la capacidad neurológica de la persona, ¿sí? Entonces ya estamos en un estadio severo. Entonces, miren, aquí está la foto de las placas amiloides y si ven cómo se ven las neuronas con todas sus dendritas y sus redes neuronales, ¿sí? Cómo se ven que van conectando porque hacen como conexiones, nunca se juntan, es a través de estímulos químicos, ¿sí?
o eléctricos, y si vemos aquí donde ya está la persona con Alzheimer, se ven como esas células quemadas, prácticamente se ven así como achicharradas, diría yo, y esa placa que les comento, como algodón, que esta placa minoridad, y que nos va haciendo que se vaya perdiendo toda esa conexión, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos algo que se llama neurotransmisores. En el cerebro se forman estos neurotransmisores que impactan son hormonas que impactan en diferente bioquímica y reacciones de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, esto que es este neurotransmisor que es la acetilcolina, sí, que este neurotransmisor, su función es mediar en la actividad simpática del sistema nervioso. ¿Y qué pasa si no hay este neurotransmisor? Pues que no se produce el impulso nervioso de entrada, no se produce el impulso nervioso y por tanto no hay respuesta nerviosa. O sea, simple y sencillamente no la hay. ¿Y eso por qué? Precisamente porque les digo que no hay producción de este neurotransmisor, pero vamos a ver aquí también otros puntos importantes que generan esta producción de estas placas, ¿ok? Entonces, esta acetilcolina va directamente relacionado con la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Entonces, la pérdida de este neurotransmisor, que nosotros para poder los neurotransmisores requerimos de lo que son vitaminas, lo que son minerales, lo que son omegas 3 de preferencia, también estamos en omegas 6, pero los omegas 3 son importantes para que sean unas conducciones muy sanas y entonces nuestras conexiones neuronales sean perfectas, ¿sí? Entonces, como les digo, en esta pérdida de cerca del 90% de este neurotransmisor en estos cerebritos de estas personas, pues van a ir debilitándolos en esta enfermedad y van a ayudar más bien van a impactar en las respuestas de esta persona en cuanto a la concentración y que no le llega la señal. Imagínense, no llega la señal. Entonces, para cuando el médico es capaz de diagnosticar esta demencia de Alzheimer, el 80% de las células cerebrales ya han sido destruidas, ¿sí? Porque acuérdense que vimos que son por etapas. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues darle la materia prima a nuestro cerebro. ¿Para qué? Para que no vaya a formar esas placas. Y ahorita vamos a hablar las otras partes que impactan y que nos van a ayudar a prevenir. Y cuando ya está instalada la enfermedad, ¿cómo lo podemos ayudar a nuestro paciente? ¿Sí? Acuérdense que hablamos de que hay estadios y cuando ya están en el último estadio, realmente se pueden ayudar a que tengan cierta calidad de vida, pero no hay forma de reestructurarlo al 100. Aquí de lo que yo hablo es de prevención. ¿Quién de nosotros pensamos que que nuestro cerebro está al 100? ¿No? Y tal vez tengo 50 o 60 años, o 40 años, o 30 años, ¿y qué? ¿Estará al 100 mi cerebro? Bueno, pues si yo lo he nutrido y le he dado todo para que esté al 100, pues va a estar al 100. Entonces, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Entonces, aquí vamos a hablar de esta clasificación donde ya la vamos a llevar a 5 fases, ¿sí? Donde la fase preclínica, digamos, de esta enfermedad son síntomas visibles de la enfermedad. Pero aquí realmente nadie pensaría que es Alzheimer, ¿no? Porque es como que de repente se me va algo que llego y no me acuerdo qué es. Ya sé que a todos nos llega a pasar eso, pero no tiene que ser que estemos en un estadio de demencia senil, ¿no? Aquí lo importante es, vamos a ver muy bien qué le estoy dando a mi cerebro para cuidarlo, ¿sí? Luego, en la fase 2, ya hay un deterioro cognitivo leve, ¿sí? Debido a esta enfermedad. Y dentro de los primeros síntomas que vamos a encontrar habitualmente es esa confusión, ¿sí? Confusión en donde realmente el envejecimiento, digamos, es normal o es que estoy deprimido o es que estoy envejeciendo o que será normal lo que me está pasando. Entonces, acuérdense,
Joseph Murphy nos habla de que la mejor etapa de la vida del hombre es de los 60 años a los 90 años. O sea que ahí tenemos que estar hablando de que si le dimos todos los requerimientos a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, a nuestras células para que estén funcionando adecuadamente, toda la materia prima que es de la que yo hablo, más emociones, más qué estilo de vida, qué pensamientos. Entonces, ahí es, yo ya estoy cuidando ese cerebro. Ahí es donde empezamos a poder pensar. A los 60 años, cuando ya hice lo que tenía que hacer, ya aprendí, ya la regué, ya todo, es mi mejor momento, porque ya estoy listo para poder enseñar a más personas, para poder apoyar, para poder servir, que esa es la vida, ¿no? Porque aparte, apenas, cuando estamos en los primeros ciclos de vida, y en esta parte donde a veces tenemos hijos y estamos enfocados en esto, o en el trabajo, o en ser productivos, o en esta parte de poder construir una vida, y a veces ahí en esa parte nos perdemos de vernos nosotros mismos y no le damos a nuestro organismo pues todo lo que requiere nuestra biología, diría Bruce Lipton, ¿sí? Entonces, en la tercera etapa, ¿sí? Donde esta demencia es leve y donde empiezan a haber síntomas, donde ya empiezan a afectar el desempeño en la vida diaria. Entonces dices, a ver, caray, si ya me está como, ya no soy tan funcional como era antes, o sea, igual en esta etapa es la que dices, bueno, igual voy a ir a ver a un médico, a ver como que qué me está pasando. Y en la cuarta etapa, donde nosotros tenemos aquí la demencia moderada debido a esta enfermedad, ya se van profundizando los síntomas, ¿sí? Esta personita se hace ya dependiente de los demás, o sea, ¿por qué? Porque ya se pierde, se confunde, no encuentra hacia dónde, empieza a cambiar su personalidad de forma importante y empieza ya a no poder ejecutar muchas actividades básicas. Ya estamos hablando de lo básico. Y ya en la fase 5, donde tenemos esta demencia severa, de la familia. ¿Y por qué? Porque llega un momento donde pierde hasta la capacidad de caminar, de expresarse y de expresarse verbalmente. Empiezan a tener reacciones, como le digo, pueden ser agresivas. O sea, ya no son ellos. Su personalidad ya no coincide con la persona que era antes. Es muy triste y más para los familiares, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estos síntomas de los que estamos hablando que pueden empezar a aparecer en una edad temprana, pero que todavía no los relacionamos con esto? Bueno, pues empieza a haber pérdida de la memoria, ¿sí? Problema del lenguaje y de repente dices, ay, como que quería decir una cosa y dije otra. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahí la conducción no está llegando, la señalización no se está activando y entonces empiezan a haber esos ganchitos que hacen que no llegue directamente la comunicación de la neurona, ¿sí? Hay dificultad para hacer tareas simples, tal cual, simples. Y empieza a haber una desorientación en el tiempo y en el espacio, o sea, no te acuerdas si vives en el presente o piensas que eras chiquita, o sea, realmente te puedes perder en los ciclos de vida, ¿sí? Y viene esta pérdida de la capacidad de juzgar, porque como ya no relacionan, entonces pues ya no pueden ni siquiera pensar o comparar un pensamiento con el otro, ¿sí? ¿Por qué? Entonces, por supuesto, va de la mano que ya no pueden tener pensamientos elaborados. Cuando hay personas, ¿no? Yo he visto científicos, gente que dices, ay, no es posible que gente que tenía pensamientos realmente elaborados, y estoy hablando de ciencia, de repente empiezan a perder todas esas habilidades, ¿sí? Se empiezan a perder las cosas, empieza a haber como una confusión y hay cambios en el estado de ánimo. Va muy relacionado que empiezan a estar deprimidos, como que no se encuentran, como que se sienten solos, como que se sienten asustados, no saben qué les está pasando. Y bueno, hay cambios de conducta importantes, ¿sí?
De repente cuando hay personas que son creativas y que tienen ideas, de repente pues ya no tienen iniciativa, ya no pueden seguir como adelante en su vida como la llevaban, ¿no? Bueno. Dentro de las causas que tenemos, ¿sí? De esta enfermedad, bueno, como decimos es multifactorial, parte importante es el estrés oxidativo, que quiere decir que se están formando una cantidad importante de radicales libres y normalmente estos se forman por el estrés, ¿no? Que hay mucho estrés emocional, tiene que ver directamente con los pensamientos. ¿Qué es lo que hemos tomado? ¿Qué es el agua? Si el agua en los lugares donde estamos hay metales pesados, en el aire, en los ambientes, por eso hay también eh, eh, localidades donde hay ciertas enfermedades que se presentan más que en otras, ¿sí? Ahora, el consumo del tabaco lo vamos a ver constantemente en este problema de enfermedades neuronales, ¿sí? Entonces, generan un estrés oxidativo impresionante y también empezamos a tener esta parte de la homocisteína que tiene que ver la cantidad de grasa que hay y la producción de esta, donde empieza también a dañar nuestras arterias y nuestras venas, donde hay presión arterial alta o baja. En pacientes que tenemos de tipo 2 también puede haber un deterioro en todo lo que es la parte cardiovascular, la parte de poder entregar lo que es el oxígeno, los nutrientes, y hay una falta de estimulación neuronal. Eh, eh, por ejemplo, si son personas muy pasivas, que se la pasan viendo la televisión, que no les gusta leer, que están horas y horas viendo la televisión, entonces esa parte creativa no la están desarrollando y esas redes neuronales se van perdiendo, ¿sí? Y por supuesto, de la mano, mala nutrición, ¿sí? Porque si no les damos a nuestras células la nutrición, las vitaminas, los minerales, los antioxidantes, de manera importante, esas células van a empezarse a dañar. Esas neuronas se van a empezar a dañar más fácilmente. Entonces, pues hablando de lo que es el estrés oxidativo, está prácticamente ahorita se encuentra como una de las principales teorías de lo que es el envejecimiento, donde se ven estudios científicos de manera importante, donde van demostrando la evidencia de esta oxidación de la mitocondria, que es un organelo que nos da la energía y que nos da la capacidad de poder generar la apoptosis en la célula y además hay una oxidación, por lo tanto, del DNA en el sistema, en lo que es en la parte central de nuestra neurona en este caso, ¿sí? Y entonces, pues va a empezar a tener este daño y esta mutación a células enfermas. Entonces, esto va a conducir a un mal funcionamiento y muerte de estas células cerebrales que son las células nerviosas, ¿sí? La neurona. Entonces, si vemos aquí cómo se ve una célula sana, entonces, ¿qué hay que darle a una célula sana? Pues antioxidantes, ¿sí? Y parte importante de lo que oxida es tanto los ambientes, ¿no? Como los pensamientos que generan una bioquímica importante para poder generar oxidación. Y entonces empiezan a atacar a la célula formando lo que se llaman estos radicales libres y llevando directamente a lo que es el estrés oxidativo, ¿sí? Donde hay una mutación o daño a nivel celular. Y miren, este estrés oxidativo nada más impacta en estos sistemas, casi nada, ¿sí? O sea, en absolutamente todo. Por eso yo digo, somos células, y digo, ahorita estamos hablando de enfermedades del sistema nervioso, pero pues si vemos aquí, somos células y las mismas. Entonces, normalmente cuando un paciente tiene un problema en el sistema cardiovascular, pues es probable que tenga en piel, pero es probable que tenga en articulación, pero es probable, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos células y si no damos los nutrientes, si no damos todo lo que requiere, es básicamente complicado y por eso cuando tenemos un paciente, y esto tiene que ver mucho con enfermedades autoinmunes donde hay una autodestrucción
y que empieza con el sistema digestivo, entonces aquí generamos un intestino permeable. Entonces, cuando tenemos un problema digestivo, está impactando el sistema inmunológico, pero también está impactando el sistema nervioso. O sea, todo, por eso no podemos descuidar que somos un todo, no somos un sistema nervioso, no somos un sistema cardiovascular, no somos un sistema digestivo, todo de verdad va relacionado, ¿sí? Entonces aquí es lo que entra de lo que estaba yo comentándoles, que son los ambientes a nuestras células desde antes de nacer. Eso es lo que es la epigenética. Entonces, ¿qué ambientes le vamos a dar a esas células que genéticamente nos traen una línea, pero eso no es lo que va a impactar, sino la señal que la va a activar, ¿sí? Entonces nos va a llevar, ¿y qué es lo que podemos hacer? Pues vamos a hablar de prevención, así como ahorita tenemos esta pandemia, donde decimos, bueno, las personas que tienen problemas de sistema inmunológico son las que tienen ahorita más riesgo, ¿no? Entonces, bueno, prevención, o sea, si desde chiquitos la mamá lo amamantó, le dio todos los nutrientes, ella se los tomó y así venimos en cadena y toda nuestra vida estamos cuidando toda esa parte, entonces ya está la prevención. Entonces, por supuesto que prácticamente no va a haber estimulación a esas células y a esos genes que nos pueden hablar de ciertas enfermedades, ¿sí? Entonces, dentro de los factores epigenéticos positivos que vamos a buscar para poder tener, para prevenir el Alzheimer y cuando ya tenemos la enfermedad instalada, bueno, vamos a ver hasta qué punto, dependiendo el daño, porque acuérdense que esto realmente es muy fuerte porque daña, o sea, impacta a toda la familia. Es una enfermedad que impacta a toda la familia, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues de entrada, pues ya todos hemos escuchado de la meditación, de tener más paz mental, pero pues eso lógicamente tiene que ver con el control del estrés, que tiene que ver con mis pensamientos, que tiene que ver con todas mis emociones. Entonces, ¿qué caminos diferentes hay para poder yo llegar a tener una paz mental? Hay miles. Hay muchísimos, hay cientos. Tú encuentras en el que tú te sientas más cómodo para llegar a esa paz mental y ve quitando todos los estorbos que hay en tu vida para poder llegar ahí, exactamente, ¿sí? A la paz. ¿Sí? Entonces, por supuesto, control del estrés, porque este me va a generar una cantidad de radicales libres importantes y me va a impactar en mi sistema digestivo, que es mi sistema inmunológico, y de ahí, bueno, encadena, ¿sí? Entonces, si soy una persona donde ahora, ¿qué pasa? Los niños con los celulares, con las computadoras, nosotros mismos, entonces nuestras horas de sueño ya no están dentro de los ciclos que se deben de tener. Entonces, en ese momento, lo que estoy yo promoviendo ya es como un botón que está diciéndole a mi cerebro, ¿sí? No estoy durmiendo adecuadamente en las horas de sueño importante, que son de las 10 a las 12, las primeras horas de la noche, ¿sí? Donde viene la producción de regeneración de las glándulas suprarrenales, pero además la producción de la melatonina, de hormonas, que es la hormona del crecimiento, que es la que repara, es anti-envejecimiento. Entonces, cuando tenemos personas que presentan Alzheimer en ciertos estadios, pues son personas que van muy conectadas también con sus ciclos de sueño. Personas estresadas, personas que tuvieron, pues su vida no la están enfocando hacia pues tener paz, ¿no? Hacia una paz mental y hacia el equilibrio, ¿sí? El equilibrio de lo que podríamos hablar que es mente, cuerpo y espíritu, ¿sí? Sueño básico, o sea, sueño básico. Ahí es donde regeneramos ese cerebro, donde se recarga la pila. Luego la salud cerebrovascular. Entonces, no es nada más la salud cerebrovascular, o sea, es todo el sistema cardiovascular, porque al cerebro que van a llegar estos microcapilares que van a llevar todas las sustancias, el oxígeno, los nutrientes, para nutrir qué células, pues las del cerebro. Entonces, si no le damos esa nutrición para tener este sistema cardiovascular
al 100, pues lógicamente también va a impactar en ese cerebro, ¿sí? Y tener actividad física diaria. No es nada más que me la saco de la manga y voy a tener, pues es bueno hacer ejercicio para tener un cuerpo lindo. No, es para activar muchísimas hormonas en nuestro organismo y que nos ayuda a formar serotonina y muchos otros elementos. El descanso, entonces hay veces que trabajamos y no le damos tiempo a nuestro cerebro a poder descansar, a poder relajarse, para poder empezar nuevamente y darle esos espacios de recuperación y formación de esas hormonas para que podamos nosotros anti-envejecimiento, ¿sale? Entonces, dentro de la dieta saludable, si queremos un sistema cardiovascular saludable, bueno, por supuesto tenemos que tomar no harinas refinadas, no grasas de estas que vemos ahí saturadas, donde estamos llenando nuestras venas y arterias de diferentes con placas de grasa, donde vamos a hacer que se forme más homocisteína, entonces va a empezar a dañar por dentro nuestras capas de la vena y arteria, que es el endotelio, que es muy importante, ¿sí? Hay que suplementarnos. Ahora ya la mamá que está esperando un bebé, ella ya se está suplementando. ¿Por qué? Porque le está pasando todo al feto. Ahí se está formando el cerebro, y en los últimos 3 meses de la gestación, ese cerebrito, sistema nervioso, se está acabando de formar. Entonces, desde ahí empieza todo, ¿sí? Entonces, hay que provocarnos una vez al año mínimo una desintoxicación, que normalmente pues todo lo que pasa por nuestro hígado, ¿no? Lo que respiramos, lo que comemos, todo, ¿no? Pues ese pobre filtro llega un momento, pues hay que desintoxicarlo, pero la toxicidad no nada más está en el hígado, está en cada una de nuestras células. Entonces, si tenemos metales pesados, si tenemos estas toxinas que nos pueden llegar a generar un estrés oxidativo importante, entonces hay que desintoxicarla, y para eso también necesitamos ciertos elementos como vitaminas y minerales que van a ayudar a que salgan esas toxinas de la célula, y tomando agua de manera importante podemos llevar al paciente a que vaya sacando a través de la orina o del excremento estas toxinas, ¿sí? ¿Y cómo se activa la neuroplasticidad? Bueno, a través de la lectura, a través de aprender otro idioma, a través de juegos de mesa, a través de generar la creatividad constantemente, ¿sí? Ok, bueno, entonces, pues si en mi familia ha habido Alzheimer, no por eso lo voy a tener yo ni mis hijos, ¿ok? Y bueno, hay muchísimos estudios donde revelan que pacientes que tienen elevados niveles de antioxidantes en un organismo tienen 2 a 3 veces menos riesgo de desarrollar Alzheimer, porque va directamente, ¿sí?, relacionado con oxidación. Y dentro de los nutrientes, tenemos que vigorizadores, tenemos antioxidantes de alto calibre, y con eso vamos a poder impactar en nuestras neuronas, en nuestras células del corazón, del hígado, del riñón, de todas partes, porque somos células, unidad fundamental. Lo único es que están diferenciadas, pero tienen los mismos organelos todas, ¿sí? Entonces, aquí yo a mi paciente yo siempre, ¿qué es lo que pienso? Pues, ¿cómo puedo yo generar una antioxidación más, o sea, que sea más profunda? Es formar lo que se le llama la activación del gen NR2, ¿sí? Este es el que va a hacer que la propia célula active los sistemas de respuesta antioxidante endógena, que son los sistemas enzimáticos endógenos, ¿no? ¿Y cuáles son esos? Pues son antioxidantes súper poderosos que los produces tú mismo, pero que si tú no le das la materia prima para que lo haga y se active, no hay forma. Bueno, aquí tenemos, dentro de lo que yo les voy a ir dando, son como los tips para que puedan ustedes activar este gen NFR2, y lo que es la mitofagia también, que es la renovación de esta mitocondria que ya envejecida se renueva de una manera importante, ¿sí? Bueno, entonces,
Yo manejo el laboratorio de Usana, multivitamínico que se llama Cellsentials. Este tiene una fórmula donde nos va a ayudar a activar este NRF2, o sea, los antioxidantes endógenos súper, súper, súper poderosos. Entonces, por un lado, le vamos a dar todos estos nutrientes, ¿sí? Que son básicos para formar los neurotransmisores, que se acuerdan que ahí tenemos pérdida de la formación de los neurotransmisores. Entonces, para que se formen necesitamos, como les había comentado, minerales y vitaminas, prácticamente toda la gama de estos. Entonces, fórmula de los essentials que tenemos, que son de vitaminas y minerales, te van a generar, es una fórmula antioxidante avanzada. ¿Por qué? Porque va a activar la cascada antioxidante endógena. Por favor, grábense eso, que es algo súper importante, ¿sí? Y tiene esta fórmula con extracto de fruta de oliva, vitamina E, carotenoides, coenzima Q10, ácido alfa-lipoico, complejo bioflavonoide y complejo de la vitamina D. Entonces, entre los minerales y las vitaminas, lo que vamos a hacer, y tiene esta característica de activar este gen NRF2, ¿sale? Entonces, vamos a nutrir las células, le vamos a dar la materia para poder regenerar, pero le vamos a dar también la activación a la mitocondria, se va a reconocer, se va a renovar y vamos a tener renovación de células, que se acuerden que esto es antienvejecimiento. Entonces, si tenemos un paciente que ya, vamos a pensar, en nuestra misma familia, ¿sí? Vamos a hablar, perdón, en nuestra familia, ¿no? Que a mi papá le está fallando la memoria. Bueno, pues yo le voy a dar, ya sé, la señalización celular para que vamos a darle antioxidantes, porque normalmente a determinada edad se va acumulando todo lo que es esta oxidación, ¿no? Como en la piel, por eso empiezan a aparecer manchitas. Entonces, aquí tenemos también la presencia importante del extracto de semilla de uva. Sí, nosotros manejamos mucho el resveratrol y este va a atravesar la barrera hematoencefálica, o sea, va a atravesar toda esta parte del cerebro y entonces va a ayudarnos a regenerar y con altas concentraciones ayudar a todo este tejido nervioso. ¿Sí? Entonces vamos a darle altas concentraciones de este resveratrol, pero si lo acompañamos de la vitamina C, ¿sí? Va a ser una acción súper poderosa, ¿sí? Y entonces va a hacer que se pueda concentrar en el tejido y en el fluido que se encuentra alrededor del cerebro, imagínense, ¿no? Entonces, para prevenir, de entrada no tenemos que tener signos, ¿no? De que ya se está presentando la enfermedad. Vamos a pensar en que somos nosotros. O sea, ¿yo qué le daría a mi cuerpo? ¿Yo qué pagaría por no llegar a enfermedades de este tipo? Porque esta es una, pero hay muchísimas. Pues vamos a darle todo para poder prevenir, darle la materia prima, ¿ok? Bueno, tenemos aquí muchos estudios que nos van hablando de la importancia de esta vitamina C, ¿sí? Y los betacarotenos, ¿sí? Que los encontramos en muchas verduras y frutas. Aquí tenemos también los ácidos grasos esenciales omega 3. Entonces, si vemos ahí el cerebro, como les comentaba, está formado por grasas. ¿Qué tipo de grasa quieres que tenga tu cerebro? Es como estoy pensando, ¿no? Voy a tener un bebé. ¿Qué tipo de cerebro quiero que tenga mi bebé? Bueno, pues el de mejor calidad para que sus conexiones neuronales sean las mejores. Y por eso ahora tenemos tantos problemas con chiquitos que tienen déficit de atención e hiperactividad. Entonces, ¿qué está pasando? Hay un déficit de esta materia prima que en lugar de omegas 3 le estamos dando omega 6, que son proinflamatorios y que hace que las conexiones no sean las ideales. Aquí la vitamina D impacta de una manera importante también para poder deshacer estas placas y ayudarnos en esto, ¿sí? Entonces, dentro de los omegas 3,
Bueno, cuando hablamos de células, hablamos de los diferentes organelos, pero algo muy importante son las membranas celulares. Estas son básicas para dar salud a mi célula en general, ¿sí? Entonces, también esta puede reducir la producción de lo que les comentaba, que es esta sustancia amiloide que va a formar todas esas, todas esas como nubecitas que hay alrededor de todas las neuronas, ¿sí? Entonces, que estas están involucradas directamente al desarrollo de la demencia de diferentes tipos, ¿no? Pero estamos hablando ahorita de el Alzheimer, ¿sí? Entonces puede aumentar los niveles cerebrales de factor neurológico, entonces eso pues, nos va a ayudar muchísimo y una proteína endógena responde, es responsable de la regulación de la supervivencia neuronal y de la plasticidad sináptica del sistema inmune. O sea, nada más eso, imagínense, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo les voy a comentar, en mi caso, yo digo, ¿qué tipo de cerebro quiero llegar a tener? O sea, quiero tener hoy, pero ¿cómo quiero mi cerebro, no sé, en 10, en 20 o en 30 años, ¿no? ¿Cómo lo quiero? Pues le tengo que dar con qué para que no se formen ese péptido, para que mis conexiones estén lo mejor posible. Entonces, por supuesto, yo le doy cantidades importantes de omega 3 todos los días, ¿sí? Bueno, la vitamina D. Esta vitamina D, ahora que se considera una prohormona y que impacta en N cantidad de reacciones bioquímicas en nuestro cuerpo, junto con omega 3, que es el DHA, van a mejorar la capacidad del sistema inmunológico, ¿sí? Para limpiar las placas amiloides. ¿Qué tal? Entonces, bueno, pero por supuesto, si ya tenemos al paciente en alguno de estos estadios, por supuesto le vamos a dar omega 3, le vamos a dar la vitamina D, les vamos a dar la vitamina C, les vamos a dar el resveratrol, le vamos a dar los minerales, le vamos a dar las vitaminas, o sea, no hay forma de que no, ¿sí? Entonces vamos a limpiar todas estas plaquitas que se van depositando en el cerebro de estos pacientitos, pero no nada más de estos pacientitos, de muchos desde que nosotros estamos sin tener estos síntomas ya hay. Entonces no me voy a esperar a tener los síntomas, ¿verdad? O sea, acuérdense, prevención. O sea, aquí el que va a tener mejor calidad de vida en todos los aspectos es el que prevenga. Ahorita ya no hay forma, porque imagínense o sea, cuando el paciente se da cuenta que ya tiene algo importante que no le está cuadrando, ya prácticamente el 80% de las neuronas están muertas. O sea, no te vas a esperar ahí. Tienes que empezar desde antes, o sea, no hay forma de poder pensar que hasta que esté un síntoma, entonces sí la voy a tomar. No. Ahora tenemos la coenzima Q10, que esta participa en la producción, esta va a proteger estas mitocondrias. Acuérdense que son aquellas que le van a dar la energía a nuestra célula y que le van a hacer que esté renovada constantemente si nosotros le damos esta coenzima Q10 y el multivitamínico del que hablé, que va a activar el NRF2 porque va a hacer que se esté renovando la mitocondria, ¿sí? Entonces, bueno, no hay forma de no pensar en una protección en bueno, es que en mi mente no se me ocurre pensar en que no voy a invertir en mi salud, en mis células, en mi vida, porque entonces, pues la vida, ¿de qué se trata? De salud. Si no tienes salud, no tienes vida, ¿no? Y bueno, aquí tenemos también el ácido alfa-lipoico. Entonces, este es un antioxidante que va a regenerar a la vitamina C, o sea, están en sinergia, y también a la vitamina E, ¿sí? E incluso el glutatión, que es la cadena antioxidante endógena, e incluso la coenzima Q10. O sea, aquí la verdad es muy importante saber qué tipo de productos sí voy a usar, qué tipo de productos le voy a dar a mi cuerpo, qué tipo de productos le voy a dar a mis células,
para no llegar a decir, ay, ahora sí me voy a tomar, ya voy a proteger. ¿Por qué? Porque pues ya tengo los síntomas, ¿no? O signos. Y es como lo que pasa ahorita, ¿no? O sea, pues si yo estoy protegido, pues mi sistema inmunológico me van a pasar por enfrente, pues todo aquello que me pueda dañar y pueda atacar mi sistema inmunológico, ¿sí? Algo para mí muy importante también son los probióticos, ¿sí? Estos van a llegar directamente también a nuestro cerebro a proteger a nuestro, a todas nuestras neuronas y las funciones cognitivas. Entonces, ahora se habla, la doctora Oti nos habló, ¿no? Todo un tema de los psicobióticos. Entonces, ya a los pacientes que tienen problemas eh, de depresión, de bipolaridad, que empezamos a encontrar este tipo de ansiedad, bueno, pues sí, hay que darles todo lo que les digo, todos los ambientes, toda la materia para que funcione y todo funciona y entonces empezamos a tener realmente un equilibrio de bacterias buenas con las malas y van a impactar en todo, en nuestro sistema inmunológico, en nuestro sistema circulatorio, va a subir por nuestro nervio vago, va a llegar al sistema nervioso central y van a llegar ahí esas bacterias buenas que nos van a ayudar a todas estas, bueno, nos van a prevenir y ya cuando está instalada la enfermedad nos van a ayudar. Acuérdense, si le damos, es la epigenética, si le damos los ambientes a estos, a estas células, reparan. Por supuesto, hablamos de que hay niveles de daño, ¿sí? Pero pues no nos esperemos a que estén estos. Ahora, cuando ya hay mucho daño, bueno, dando todo este tratamiento de medicina ortomolecular, pues lógicamente sí nos van a ayudar a que tenga mejor calidad de vida el paciente. Entonces, bueno, es un estilo de vida total, ¿no? Donde tiene que haber equilibrio, donde tiene que haber, ya dijimos, el sueño, el ejercicio, la alimentación, y este es un tratamiento que yo tengo para estos pacientitos con excelentes resultados, pero vuelvo a decirles, por favor, necesitamos poder pensar que no tenemos que llegar hasta allá. ¿Sí? Ahora, si ya tenemos en nuestra familia o en algún conocido es que se está presentando esta problemática, bueno, pues hay que entrar en la acción con todo esto, ¿sí? Entonces, bueno, pues para mí fue un placer poder darles esta plática. Espero que se hayan llevado información valiosa para poderla aplicar para sus vidas, ¿sí? Bueno, no sé si tengan, es que ya se nos acabó el tiempo por lo que estoy viendo. Doctora, muchísimas gracias por la información, de verdad que valiosa. Y coincido 100% con usted que hay que enfocarnos muchísimo en la prevención y no solamente pues ya que haya algún problema. Son 8:56. No sé si quiera contestar una o dos preguntitas. A ver, si quieren una preguntita. A ver. Dice Miguel, si una familia no puede dar el tratamiento completo, ¿cuáles serían los primeros que deberían darle a la persona? Ok, yo estaría sugiriendo darles exactamente los essentials, que es donde, el que tiene la activación de la señalización del NR2, tiene toda la protección antioxidante, endógena, y más tiene todas las vitaminas y todos los minerales y los omegas. Yo los omegas, pues sí se los mandaría doble dosis, o sea, en lugar de que normalmente es uno en la mañana y uno en la noche, que sería como preventivo, si ya tenemos la problemática, sí subir la dosis doble o triple si es posible. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, pues nos encantaría que nos hubiera quedado más tiempo para preguntas, pero a las 9 de la noche tenemos que desocupar la sala para otra capacitación. Les agradecemos muchísimo que se hayan conectado, especialmente gracias, doctora, por preparar esta información para nosotros y compartírnosla.
Por favor, si quieren más información, pregúntenle a la persona que los invitó sobre este laboratorio de USANA, cuál es la diferencia con cualquier otro suplemento. Y recuerden que todos los lunes a las 8 de la noche tenemos estas pláticas sobre salud, los lunes de salud. Y bueno, pues les agradecemos nuevamente su atención. Buenas noches para todos. Buenas.